Es una institución con más de 120 años de existencia y sin embargo poco conocida por el público en general. Su sede central está ubicada en uno de los puntos de mayor tránsito de Montevideo y sin embargo casi nadie sabe que está ahí. Hoy vamos a hablar sobre la ciencia que se hace en el Instituto de Higiene de Facultad de Medicina, centro académico y de investigación clave en el sistema sanitario de Uruguay. Además, presentaremos un trabajo de Facultad de Ingeniería que profundiza sobre la calidad del aire en salones de clase. Seguiremos conociendo el manejo que se hace de los árboles de Montevideo. Y como broche de oro, el Club de Ciencias de la UTU de Vistalinda, en Canelones, presenta en estudios su proyecto Citrus, investigación alimenticia y nutricional con la que intentarán clasificar a la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Al cierre, volvemos a sentir gusto a ciencia hablando de computación cuántica. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Cruzando la calle frente al Estadio Centenario, uno puede encontrar un edificio que tal vez por estar retirado de la vereda y por tener sus años, porque hablamos de una institución más que centenaria, no nos dé la impresión de que allá adentro, y lo voy a leer para no olvidarme de nada, se investiga en bacteriología, virología, parasitología, micología, desarrollo biotecnológico, inmunología, biología parasitaria y medicina preventiva y social. Probablemente, si yo no se los digo, pocos lo sepamos. Y sin embargo, allí en la sede del Instituto de Higiene, entre otras cosas, está la clave para que Uruguay tal vez pueda soñar con uno de los pasos que más se presenta como un desafío en materia científica a un futuro cercano. Pero no nos adelantemos. Ana Pérez, directora del Instituto de Higiene, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿cómo estás? Sí, realmente, bueno, me gustaría que estuvieran acá los verdaderos científicos Ya van que a estar llevan viniendo. espero que sí. Bueno, a mí me toca un rol un poco antipático siempre, el de la gestión, el de la regulación de la ciencia. Y bueno, a pesar de ese rol antipático, creo que no debo ser muy buena porque tengo muchos amigos entre los científicos. Y bueno, y ahora asumí este desafío hace relativamente poco tiempo, de alguna manera promover lo que está planteado realizar en el Instituto de Higiene, que está en funcionamiento en ese lugar que tú decís hace mucho menos tiempo, ¿no? Claro. Tiene toda una historia y eso, bueno, lo van a ver los que puedan participar en el Día del Patrimonio, el 1 de octubre, que tenemos planteado, pero bueno, no nos vamos a detener en los aspectos históricos. Está instalado en ese local, en ese edificio, que es un edificio que integró lo que fue el concurso de la universidad para el Hospital de Clínicas, Traumatología y el Instituto de Higiene, que fue ganador el arquitecto Zurraco, conocido, bastante conocido por todos. Bueno, ahí nosotros en el instituto, nuestro desafío fundamental es apoyar ese rol que tienen los profesores, los catedráticos de esas áreas que tú nombraste, de alguna manera lograr una sinergia interna, porque como ustedes saben, las líneas de investigación son diversas, de muy distinto tipo, y hay que encontrar las formas de hacer sinergia entre ellas al interior de los departamentos. Pues hay otras escalas a tomar en cuenta. Tal vez una parte de la impresión corta que tenemos sobre lo que pasa y lo que se trabaja en el Instituto de Higiene tenga que ver con su nombre, que también responde a una concepción de otra época. Exactamente. ¿No? Hoy tal vez sería más adecuado hablar de un instituto en el que se evalúa todo lo que tiene que ver con la salud colectiva, la salud pública. Exactamente. Sí. En realidad, hace ya muchos años, muchos de estos institutos migraron, cambiaron su nombre, cosa que acá siempre es discutida, como el cambio de nombre de las calles, etcétera, hacia lo que es institutos de salud pública, por ejemplo, el de Bélgica, en Montreal, donde yo me formé. Digo, existen institutos de salud pública que abarcan la investigación, porque ¿qué pasa? Es dependiente de Facultad de Medicina, pero en realidad
tiene un componente de investigación mucho más importante que las otras áreas de Facultad de Medicina. Entonces, en ese sentido, cobra peso esto de trascender la higiene experimental. Obviamente eso ya fue otra época, incluso la experimentación tenía que ver con la producción, que es un área que, bueno, ya lo verán en otro momento, no da el espacio para verlo, se abandonó con razones fundadas y ahora trabajamos fundamentalmente en innovación y no en fabricación de sueros y vacunas, que es lo que estaba planteado en la ordenanza de su creación hace 127 Ahora, años. se llegaron a fabricar sueros y vacunas. Sí, hasta hace bastante poco tiempo, sueros y vacunas, y por eso tenemos un campo experimental. Tú decías bien, su sede es central. En realidad tenemos a 46 kilómetros de Montevideo un campo experimental donde se realizaban todas esas actividades y ahora se sigue igualmente trabajando en experimentación y en convenio con la industria sobre todo veterinaria. Y ahí hay múltiples proyectos planteados para desarrollar, sin duda. Durante la pandemia, un momento donde una buena porción del sistema científico tuvo visibilidad, ustedes cubrieron más de un rol, porque por un lado el área de virología, bueno, trabajó, soportó una buena parte de lo que fueron los trabajos que hicieron en Uruguay. El área de... En realidad, en la Comisión de Vacunas estaban representados todos los departamentos. Claro. Virología es una subárea del departamento de bacteriología. Ahí justo en ese momento no estábamos fuertes en esa área, ahora tenemos a Santiago Mirazo con nosotros, pero todos los departamentos de desarrollo biotecnológico, Alejandro Chavalgoiti estuvo en la prensa muchas veces, Gualberto González de inmunología, Alicia Alemán de medicina preventiva y social, o sea, casi todos, hasta podría decirte de repente un poco menos el área de parasitología y la unidad de biología parasitaria, pero integran la comisión. María Moreno salió muchas veces a la prensa a explicar, porque integran la comisión de vacunas desde hace 20 años y estuvieron en todo esto y en los estudios post, el área de medicina preventiva y social, en los estudios post, qué pasó después, se está trabajando en conjunto con inmunología en evaluar situaciones, fue muy activo el instituto y bueno, en las sombras, como siempre, bajo perfil nosotros. Bueno, pero de todos modos, recientemente han apostado también un poco, por lo menos a generar actividades que, digamos, compartan con la sociedad conocimientos. Hubo hace algunas semanas un evento vinculado a la viruela símica, donde tal vez fue de los primeros en los que en Uruguay se pasó un poco en limpio lo que se sabe. Ahora están planificando otro con un tema que se instaló en la pandemia. O sea, nos preguntamos por qué no se fabrican vacunas en Uruguay. Exacto. Y a partir de ahí un montón de entradas, ¿no? Porque uno piensa en lo científico, pero también hay todo un marco regulatorio. Exacto. Bueno, ahí hay un gran problema con entender ese marco regulatorio, porque se mezclan los temas y nosotros hemos aportado, yo en lo personal he aportado a esa confusión generalizada que se da en la población y que ojalá pueda aportar un poquito ahora a que esa confusión de alguna manera se vaya perdiendo. Por un lado está lo que tiene que ver con certificar la eficacia, la seguridad y la calidad de los productos que se ponen en el mercado de la salud, el mal que nos pese es un mercado. El mercado de la salud. Bueno, y ahí hay fundamentalmente los pioneros siempre en regulación han sido medicamentos, pero también hay dispositivos, equipos médicos, suplementos alimentarios, cosméticos, todo eso integra un área de productos de salud que tiene que ser regulado, es regulado en el mundo, la OMS es cada vez más exigente en su regulación y en ese sentido ha instalado en los países de alta vigilancia sanitaria, como ellos se dicen, a nosotros nos da un poco de rabia, que son los del norte, ahí están las agencias regulatorias hace muchísimos años y en la región en los últimos 10 años han proliferado y casi que podríamos decir que todos los países tienen agencias de vigilancia sanitaria, cuyo producto es evaluar si algo se puede vender en ese país. Entonces, la Agencia de Vigilancia Sanitaria aseguraría eso.
De eso vamos a estar conversando la próxima jornada de actualización que tengamos. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, que suena más o menos igual en realidad. Y la corriente esta de evaluación de tecnologías sanitarias tiene 40 años en el mundo, igual está rezagada con respecto a la anterior. Y cuando hablamos de evaluación de tecnologías sanitarias, de lo que hablamos es de incorporar, ya sea a instituciones de salud o ya sea como en nuestro país, que hay un sistema único, en Gran Bretaña, que hay un sistema único, en Brasil, la incorporación de prestaciones, le llamamos nosotros, que pueden ser exámenes, estudios de laboratorio, puede ser diversos procedimientos, de dispositivos incluso, ahora están los del monitoreo de la glucosa que se ha evaluado, etcétera. Bueno, y también hay algunos que tienen que ver con neurología, que se han incorporado recientemente, y eso se hace una evaluación para la incorporación como prestación obligatoria en el servicio de salud o en el sistema de salud. Dispositivos, equipos, medicamentos. Eso es lo que garantiza que uno, como socio de una mutualista o de ACE, no tenga que pagar un ticket, un copago, le llamamos nosotros, cuando recibe esa prestación. ¿Qué puede pasar? Que haya en plaza disponibles otros que no han sido evaluados, no han sido considerados que eran mejor que el que ya estaba incorporado, desde el punto de vista de la eficacia, de la seguridad o de los costos. Puede ser de los costos también. Entonces, en la medida que no superen, que esos son los exámenes, justamente los estudios que se hacen de la evaluación de eficacia, seguridad comparativa con los que ya están en las instituciones, y también estudios de costo-efectividad, en la medida que no se vean los beneficios, no se incorpora. Ahora, si yo la sigo, Ana, todo desarrollo biotecnológico que haga Uruguay, y sobre todo con la idea de salir a mercados externos, requiere de este marco legal y estatal o público para garantizar y certificar lo que se haga. Por más científicos que tengamos, si no existe este andamiaje, no podemos pensar, y vuelvo a este tema porque es un ejemplo muy claro, en fabricar una vacuna o ni siquiera en envasarla. Exactamente. O sea, en lo que se avanzó fue en crear la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que fue lo que me detuve más. En realidad, en este gobierno estuvo planteado la creación de ambas. Se creó la Agencia de Evaluación de Tecnologías, está empezando a trabajar, estamos muy contentos con que eso se haya avanzado. No se creó la Agencia de Vigilancia Sanitaria y eso nos trae como consecuencia a nosotros en lo particular este tipo de cosas que tú estás planteando, Gustavo. En el último medio minuto que nos queda, por un lado invitar, como dijimos recién, el Instituto de Higiene está generando ámbitos de discusión, donde se presentan, la próxima tiene que ver con esto, con lo necesario, tanto en lo científico como en lo legal, para desarrollar una industria biotecnológica que es muy incipiente. Ahora, a ver, ¿tenemos los científicos, tenemos la capacitación humana como para decir, bueno, si hacemos el marco legal, ¿podemos dar un salto? Lo que pasa es que el mundo cambió, o sea, claro que sí, para la innovación, la fabricación, digo, siempre va a ser, digo, ya vendrán los expertos a comentártelo más en detalle, pero ya las cosas no son puramente públicas, o sea, van a haber distintas formas que vamos a inventar, que vamos a tener que diseñar, en donde participen la industria privada, porque eso es muy probable que se dé. Pero podemos soñar con eso. Sí, sin duda, sin duda. Bien. Con eso y con varias cosas más. Bien, nos quedamos por acá por una cuestión de tiempo, pero después vamos a hablar de esas varias cosas más en otro momento. Bueno. Ana Pérez, directora del Instituto de Higiene, gracias por acompañarnos en Sobre Gracias a ti, Gustavo. Un placer. Hacemos la primera pausa y a la vuelta, Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone, aquí en Estudios. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo.
presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Segundo segmento de Sobre Ciencia, y como es habitual, recibimos en estudios a Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches para todos. Hoy tenemos, Daniela, de alguna manera una continuidad científica, académica, de un tema que ya tocamos hace algunos programas cuando nos visitó la gente del Club de Ciencia del Liceo de San José, ¿no? Eso, exactamente. Sí. Tres chiquilines que se habían puesto un objetivo científico y que habían logrado desarrollarlo de la mano de profesores, como hacen los clubes de ciencia. Exacto. Y retomamos el tema hablando de una versión académica de este trabajo, obviamente desarrollada en este caso en la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué? Bueno, porque como hablábamos en el programa anterior, ¿no? El tema de en la pandemia, el tema de la vuelta a clase de los niños y niñas fue todo un problema, ¿no? Cómo evitar los contagios adentro del salón de clase y bueno, que los niños no perdieran más clases de las que ya habían perdido. Entonces, un grupo de investigadores decidió, bueno, analizar un poco qué ocurría en los salones de clase y cómo funcionaba la ventilación. A eso se dedicaron Martín Draper y Mariana Mendina del Grupo de Mecánica de Fluidos Computacionales de la Facultad de Ingeniería. Y hablamos con Martín para que nos cuenten un poco qué es la ventilación y qué implica un poco todo este estudio. Ventilar es la acción de hacer que ingrese aire limpio, preferentemente, al ambiente, expulsando o moviendo el aire que estaba en ese ambiente. Las particularidades de un salón de clase básicamente son ambientes muy densos en cuanto a ocupación, y particularmente en Uruguay es casi que muy mayoritario. El sistema de ventilación se basa en el sistema de ventilación natural, por lo tanto esa forma de ventilar, de hacer que el aire se renueve, se logra mediante la operación de las aberturas, las puertas y las ventanas. Lo que se quiere es que el aire que está en ese ambiente cambie y se incorpore aire exterior que a priori se puede pensar que estaría en mejores condiciones. También está muy relacionado con la calidad del aire, es el confort que uno tiene en ese ambiente, ¿no? Entonces hay que equilibrar ese tipo de variables, digamos, temperatura, humedad relativa, asociadas más al confort, con la necesidad de tener un aire más limpio. En un salón de clase, digamos, a diferencia de lo que puede pasar en otros ambientes, capaz que industriales o mismo en una casa donde la acción de cocinar o de calefaccionar puede generar ciertos gases o la presencia de ciertos materiales particulares muy finos. En un salón de clase, en principio, eso no estaría presente, pero sí puede estar presente aspectos más biológicos, por un lado, asociados a la emisión de patógenos o cosas que no pueden estar emitiendo al respirar. También la acción de respirar genera dióxido de carbono, que no es un contaminante en sí mismo, salvo que tenga concentraciones muy elevadas, que en principio en un salón de clase no se van a obtener, pero sí puede generar un ambiente que sea molesto para quien lo está ocupando. Incluso hay estudios internacionales que buscan asociar ese nivel de ventilación o de presencia de dióxido de carbono con nivel de inasistencias, por ejemplo, aparición de enfermedades respiratorias o incluso performance de los estudiantes. Las variables mínimas para caracterizar la calidad del aire dentro de un salón podríamos pensar que son la temperatura, la humedad relativa, muy asociadas al confort, y la concentración de dióxido de carbono. Más allá de esas variables mínimas, se podrían medir muchas otras cosas, como concentración de material particulado, partículas muy finas presentes, o sustancias asociadas al tráfico, que pueden estar incidiendo dentro de la calidad del aire interior, o también variables asociadas a aspectos biológicos, presencia de patógenos, etc.
En definitiva, Daniela, una vez más, ¿no? Todas las distorsiones que trajo la pandemia y en este caso también los protocolos que hubo que implementar para recuperar la presencialidad y la manera de abordarlo científicamente. Sí, los protocolos nos recordaron que ventilar no es solo abrir las ventanas, sino es que hay que tener parámetros en cuenta, que hay que ver la disposición de las aberturas en este caso. Y bueno, en esta segunda parte del informe, Martín Draper nos va a contar un poco en qué consistió entonces, qué midieron, qué hallaron, qué recomendaciones pueden dar. Y nos va a adelantar algún trabajo que, por supuesto, esto sigue, porque fue un trabajo puntual, pero derivó en una generación de nuevos grupos de trabajo con nuevos estudios. Así que en la segunda parte del informe vamos a conocer eso. La pandemia, una cosa que trajo fueron protocolos. Dentro de ellos un protocolo de ANEP que definía ciertas recomendaciones a nivel de ventilación, en particular especificaba controlar que la ventilación sea adecuada. Y bueno, ahí cabe preguntarse qué es una ventilación adecuada y cómo podemos aportar hacia esa pregunta. En ese marco presentamos una propuesta de un llamado de extensión de Facultad de Ingeniería que fue aprobada, centrada en estudiar la ventilación en una escuela, como quien dice, tomar un caso de estudio y tratar de hacer experiencias con mediciones en campo, particularmente de dióxido de carbono. El proyecto de extensión que ejecutamos el año pasado tuvo el aporte muy valioso de un proyecto de grado de estudiantes de Ingeniería Mecánica, todos ellos terminaron la carrera. El proyecto consistió en la medición, como decía, de dióxido de carbono, que fue en un salón específico de la escuela representativo, o sea, muy similar al resto de los salones, de forma continua desde agosto hasta diciembre, y después mediciones más puntuales, locales, en otros salones, con interacción con los niñas y niños de esos grupos. De esas mediciones se desprenden varias observaciones interesantes. Una de ellas es la capacidad de la ventilación natural para obtener tasas de ventilación elevadas, dadas ciertas condiciones de la infraestructura, ¿no? Tener ventanas y puertas o ventanas bien dispuestas, particularmente en paredes opuestas, y tener la disposición o ser consciente de la relevancia de hacer esa operación de ventilar. Asociado a la capacidad que decía de la ventilación natural para renovar el aire, se puede ver que con acciones de ventilar cada cierto tiempo, ¿no? Logra reducir drásticamente la concentración de dióxido de carbono. Por ejemplo, que abriendo puertas y ventanas, particularmente si están enfrentadas, del orden de cada 20 o 30 minutos, al menos por 5 o 10 minutos, se lograba un comportamiento muy distinto de la concentración de dióxido de carbono, que en el fondo eso nos reflejaba qué renovación de aire estábamos teniendo en el ambiente. El proyecto culminó en diciembre del año pasado, pero nos permitió a varias investigadoras e investigadores de diferentes grupos interactuar, identificar un tema de interés común. En ese sentido estamos ejecutando un proyecto donde la contraparte es esta misma escuela y también Plan Ceibal para desarrollar dispositivos de bajo costo para medir dióxido de carbono y sobre eso tratar de aportar algún indicador o alguna acción a tomar asociada a la ventilación. Ese proyecto incluye un proyecto piloto de desarrollar estos dispositivos e implementarlos en la escuela y medir varios meses. Incluso eso tiene un valor adicional, más allá de la operación en el momento, ¿no? de quien está en el aula pueda tener cierta conciencia del nivel de ventilación. Yo también tiene un valor agregado de empezar a generar información y poder cruzar esa información con otras miradas, otras disciplinas. Como decía Daniela, un proyecto de investigación que tiene continuidad inmediata. Y genera más sinergias, ¿no? No solamente se enfoca en la Facultad de Ingeniería, sino que amplía horizontes. Y de hecho, es interesante porque Martín nos contó que antes de la pandemia él en realidad trabajaba, y sí, seguramente sigue en sus proyectos, en energía eólica. Entonces, cómo la pandemia también obligó a poner determinados conocimientos, que aparentemente pueden no tener que ver,
al servicio de la solución, en este caso, un problema que era los niños y la pandemia y las escuelas. Pero esta sinergia, esta reconversión de conocimientos es lo que hace que la ciencia pueda seguir avanzando. Está bueno. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de conocimientos, pero que se aplican una vez más a cosas muy cotidianas. Hace unas semanas, Alexandra, hablábamos del arbolado de Montevideo y ahora de alguna manera vamos a volver a hablar de eso, ¿no? De árboles en la ciudad. Continuamos hablando de árboles en la ciudad, les hablábamos del arbolado en la ciudad de Montevideo, lo importante que era. Ahora vamos a hablar de una investigación específica que se centró en estudiar el efecto del sombreado de los árboles en las calles en lo que es la reducción de la temperatura microambiental y el confort térmico de las personas que transitamos por la vía pública. Este es una investigación del ingeniero agrónomo Emilio Terrani, ingeniero agrónomo, que nos cuenta en esta primera parte del informe y nos define algunos conceptos que son importantes para conocer después cómo llevó adelante esta investigación, ¿no? Él nos habla de lo que es el confort térmico urbano y el efecto isla de calor y por qué, justamente, como decíamos, es tan importante que haya árboles en la ciudad. ¿Lo vemos? Soy Emilio Terrani, ingeniero agrónomo forestal, egresado de Facultad de Agronomía de la UDELAR. El título de la investigación es analizar el efecto que tiene el sombreado de las alineaciones de árboles sobre la reducción de la temperatura microambiental y la mejora del confort térmico humano en la ciudad de Montevideo. El ambiente urbano es un ambiente que desde el punto de vista térmico tiene ciertas particularidades. Las superficies asfaltadas, las construcciones, todo lo que tiene que ver con la urbanización y la falta de cobertura vegetal hacen que el medio urbano se registren temperaturas mayores que las que se registrarían en un ambiente rural circundante. Todas estas características del medio urbano generan ese efecto de esas mayores temperaturas, principalmente en las zonas céntricas de las ciudades, que se denomina efecto isla de calor. Uno de los beneficios que tiene la incorporación de vegetación, y específicamente los árboles en la ciudad, es mitigar parte de este fenómeno interceptando la radiación solar. La sombra es uno de los beneficios del arbolado, pero también tenemos beneficios como la captura de dióxido de carbono, captura de partículas contaminantes del aire y disminución del volumen de agua de escorrentía. La presencia de árboles y de vegetación en las ciudades implica que haya mayores cantidades de superficies permeables que implican que se necesita menos infraestructura para drenar el agua, digamos, cuando llueve. El confort térmico humano es aquella condición de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico y es una condición subjetiva. En realidad varía de persona a persona y está muy vinculada con la sensación térmica. ¿Cuándo decimos que una persona está en confort térmico? Cuando no siente ni frío ni calor, cuando está neutral. Yo imagino, Alexandra, alguna de esas tías viejas que tenemos en la familia, ve el informe y dice, bueno, pero por algo uno camina siempre, prefiere las calles arboladas, ¿no? Sobre todo para caminar y se siente a gusto, por más que haga calor o que no sea el día más confortable. Bueno, en eso se centró la investigación de Emilio y nos cuenta en la próxima parte del informe, bueno, qué fue lo que hizo para medir, para llevar adelante esta investigación, qué fue lo que se midió, que obviamente fue en los meses de verano, de diciembre a marzo, y también nos habla de los resultados que encontraron, ¿no? Que bueno, es como una especie de prueba científica de realmente lo confortable que es en verano caminar bajo la sombra de los árboles. En la investigación lo que hicimos fue medir las variables físicas que están vinculadas, o sea, que influyen en el microambiente de las calles que medimos
y analizar también las variables de percepción térmica de los usuarios de esas calles. Por un lado, las variables físicas para ver realmente cuánto contribuye en el verano las alineaciones de árboles en las calles en reducir la temperatura microambiental, no temperatura del aire. Para eso se instalaron sensores de temperatura en tramos de calles arbolado y la misma calle en tramos sin arbolar. Se hicieron 3 repeticiones de eso. Se hizo en la calle Mercedes, en la calle Rodó y en la calle Durazno. Y se analizó qué diferencias habían durante los meses de diciembre a marzo, todos los días. Se encontraron diferencias máximas de hasta 14 grados de temperatura entre tramos arbolados y tramos sin arbolar. En lo que es temperatura radiante, no temperatura del aire, se encontró que más de la mitad de los días se encontraron diferencias de entre 8 y 12 grados en tramos arbolados y tramos sin arbolar. Con respecto a la percepción térmica de las personas, y específicamente la metodología que utilizamos es una metodología de encuestas, se le consultó a las personas cómo se sentían térmicamente, era una encuesta de confort térmico, cómo se sentían térmicamente en tramos de calles, en los mismos tramos donde se colocaron los sensores, tramos de calles arbolados y tramos de calles sin arbolar. Se le consultaba a la gente sobre su sensación térmica y sobre su confort térmico y encontramos que los árboles, los tramos arbolados, siempre en la época estival, en el verano, eliminaron completamente la sensación de disconfort por calor. No encontramos usuarios que manifestaran haber estado en disconfort en tramos sombreados. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, que los árboles están en esos tramos generando un espacio, un ambiente que no genera incomodidad en las personas y les facilita alcanzar esa sensación de neutralidad térmica. No quiero adelantarme a lo que viene, pero no todas las especies de árboles son las mejores para esto. O sea, arbolado sí, pero no todas son útiles para mejorar estos microclimas, ¿no? Claro, tienen que ser árboles de hoja caduca, como nos explicaba Emilio. Y bueno, él hizo esta investigación en el centro de Montevideo, que es donde hay plátanos, ¿no? Bueno, y justamente nos decía él que, y lo vamos a ver ahora, de justamente esta importancia de cómo, bueno, los plátanos, más allá de que ahora en primavera nos peleamos un poquito con ellos, pero durante todo el verano... Nos pelean a nosotros, Alexandra. Sí, bueno, pero durante todo el verano nos dan sombra y qué importante que es, lo vemos. El plátano es un árbol que adecuado para la ciudad, ya que cumple con un montón de los requisitos que se buscan cuando uno evalúa especies para incorporar en el ambiente urbano. Es un árbol que se adapta muy bien. De nada sirve encontrar la mejor especie si el árbol no se va a desarrollar en el ambiente urbano, ya que el ambiente urbano es un medio hostil para los árboles. Entonces hay que tener en cuenta muchísimas cosas al momento de elegir especies para el arbolado urbano. Muchas especies generan inconvenientes y generan interferencias de distintos tipos. Hay algunas especies que tienen problemas sanitarios y tienden a tener rupturas y a tener caídas, hay otras que presentan frutos, hay otras que la floración interfiere, hay otras que tienen follaje semipersistente o follaje persistente que incluso también puede generar interferencias, por ejemplo, no permitir el ingreso de la radiación en el invierno, que es algo importante, que los árboles sean de follaje caduco. Es así que el arbolado no solo contribuye en lo que tiene que ver con la reducción de la temperatura, sino que paralelamente es una herramienta de mitigación y adaptación al cambio climático. De mitigación porque todas las plantas capturan dióxido de carbono y de adaptación justamente porque el fenómeno de isla de calor y las olas de calor que se dan en el verano se ven incrementado su frecuencia con el cambio climático. Entonces, permitir que los ambientes urbanos sean más agradables
desde el punto de vista térmico para las personas que viven en las ciudades, ya es por sí una herramienta de adaptación al cambio climático. El título sería un poco poético, Alexandra, hay que sufrir el plátano en primavera para disfrutarlo en verano, ¿algo así? Claro, pero es como dijimos, él hizo esta investigación en el centro de Montevideo justamente por lo que explicaba del efecto isla de calor, el centro de las ciudades, que es donde están los plátanos. Pero bueno, la importancia de los árboles de hoja caduca que permiten la radiación solar en invierno y bueno, el sombreado tan confortable en verano, ¿no? Bueno, conocemos un poquito más de la ciudad también y de para qué sirven, cosas que sabemos que son buenas, tener árboles es imprescindible, pero conocimos algo más sobre eso. Alexandra, Daniela, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima. Pausa en Sobre Ciencia, ya seguimos, no se vayan, quédense en TV Ciudad. Fines de año, seguramente cuando esté terminando el mes de noviembre, se va a desarrollar la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Se desarrolla en el interior del país y es una experiencia que todos deberíamos transitar alguna vez porque la cantidad de conocimiento, de trabajo, de grupos que van a veces desde preescolar y hasta de adultos en cuanto a investigación, desarrollo de ideas, conocimiento, generación de conocimiento aplicado muchas veces a lo local, a los problemas o a las necesidades de un área, de un ámbito, es muy valioso y lo recomiendo cada vez que puedo. Lo hacíamos en la radio y lo vamos a seguir haciendo. Lo lindo que tiene tener Sobre Ciencia en televisión es que les podemos mostrar cosas que antes solo les podíamos contar. Y hoy nos acompaña uno de los clubes de ciencia que va a participar en esta Feria Nacional, que vienen desde Vista Linda, en la ciudad 18 de Mayo, del departamento de Canelones, y que juntó, ahora nos van a contar la historia, pero en el ámbito de la UTU de Vista Linda se juntaron distintas orientaciones, se pusieron a trabajar, tuvieron ideas, y yo no les puedo contar lo que se huele y ya van a ver lo que se ve de rico que hay acá en el estudio, el proyecto Citrus. Bienvenidos a estudios, chicos. Vamos a presentar a Lucas Sosa, a Sofía Zapelo, Yara Busi, Catalina Ballesta y a Juan Correa, su orientador. Muchas gracias por acompañarnos. Proyecto Citrus. A ver, empecemos por el principio. Acá hay más de una orientación educativa de lo que se da en la UTU que se juntó. ¿Nos cuenta, Juan? Sí, acá lo que nosotros comenzamos en un principio, comenzamos con el ciclo básico a trabajar sobre de este proyecto. En un principio ideamos 3 proyectos, pero el que más se eligió fue el proyecto de naranjas y limones. Con una naranja y un limón fue lo que hicimos, todo esto que ustedes ven, están observando. Y en ese proceso nosotros comenzamos a desarrollar en la primera instancia el planteamiento del problema, ¿tá?, para resolver este gran trabajo que ustedes están viendo. Ahora, un club de ciencias no es obligatorio, se suma el que quiere. ¿Quién me cuenta, qué curiosidad, por qué les picó el bichito de sumarse y ponerse a trabajar en un grupo grande, en un club de ciencias? ¿Qué me cuenta? Yo te cuento por mi parte que siempre me gustó el tema de la cocina y era algo que nunca había experimentado. Era algo que me llamaba la atención, que sinceramente, no sé, era algo innovador, algo nuevo, algo que la UTU implementó ahora nuevo y está muy bueno. Y el hecho de no solamente competir o el hecho de formar un grupo, de hacer algo en grupo y de llegar a algo, claro, de estar con la parte que hacemos nosotros, que es la alimentación, la parte de elaboración y la parte técnica, que es la otra parte que es la que hacen ellos. Y la verdad que como primera experiencia está muy bueno y es algo que es una oportunidad muy linda. Claro, pues la parte técnica tuvo toda una investigación previa. ¿Por qué no me cuentan qué es lo que hicieron? Porque antes de empezar a cocinar y de meterse en recetas, hubo un trabajo de laboratorio. ¿De qué se trató?
Sí, lo que primero el profesor vino hacia nosotros a plantearnos que quería hacer un club. Y habían 3 posibilidades. Una era hacer un robot, otra una cinta transportadora y la otra la de Citrus. Y nuestra clase eligió el Citrus, empezamos a investigar qué era, qué alimentos había, qué se podía hacer con ella y quisimos hacer un alimento nuevo. Entonces en este caso agarramos y después de hacer todo el planteamiento, la información, agarramos y nos pusimos en campaña para hacer estos alimentos con el club de la clase de alimentación y salió. Ahora yo vi fotos de algunos limones con cables, o sea, hicieron no era solamente sí, investigación de medimos sabor. el ácido con el pHímetro. Con el pHímetro. Hicimos análisis físicos y químicos, ellos hicieron análisis físicos y químicos. Después que, claro, desarrollamos todo lo que es la parte teórica, buscábamos la parte práctica. Claro. ¿Y quién lo podía resolver? Bueno, lo resolvía el grupo de alimentación de FPV. Por eso, algo innovador dentro de la escuela, porque nunca se unió un grupo de ciclo básico y FPV juntos a trabajar en un solo proyecto. Claro. Ahora, vos decías recién llegar a algo. Y acá van a llegar a más de una cosa, porque por un lado, la idea de ir a la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Pero si yo no entendí mal, esto no termina en un mostrador, o sea, la idea es generar una unidad de producción. Después, ¿cómo es eso? Sí, teníamos pensado porque queríamos también vender el producto. Porque nosotros dentro de la UTU ya tenemos una campaña ahí que también nos genera ingresos. Y queríamos venderlo a nivel más nacional. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque alguien habló de un producto y en realidad no los estoy contando, pero acá hay fácil 10 productos diferentes. ¿Qué es lo que hay acá? Bueno, lo que vemos acá son budines, ¿no? Muffin y también hay mermelada de naranja, ¿no? Mermelada, jaleas, tenemos también naranjas a la canela. Ahí va. Y unas azucaritas de naranja, que es algo más original. Es un algo original. Más propio de nosotros, que consiste en la cáscara de la naranja, hervirla para matarle lo que vendría a ser ese ácido, lo cual luego la picás, digamos, la pasás a un sartén con un poquito de azúcar y algo y forma como esa azucarita, como un caramelo. Unos caramelos más saludables. ¿Hicieron pruebas de degustación cuando estaban en proceso? ¿Convocaban a otros compañeros y decir, bueno, a ver, prueben a ver qué les parece? ¿O? Que en realidad por eso también fue la idea de promocionarlo y venderlo, como quien dice. También para el resto de las personas, no solo que degusten, sino que den su opinión a base de lo que hacíamos. Para ver si también a nosotros nos resultaba, todo comentario sirve. Claro. Creo que esto es sobre todo, en realidad. Me cuentan, yo no sé si ya los vimos, tal vez sí, pero no vinieron solos, vinieron acompañados de una parte de los grupos de clase. ¿Y quiénes son los que están con ustedes? ¿Son de las 2 clases, de los 2 grupos? Por ahora son de los 2 grupos, de ciclo básico y de FPV de alimentación. Y acompañados de los profesores, la profesora son la parte teórica. de alimentación, de gastronomía, y la profesora de informática que nos acompaña también. Bien. Porque este trabajo no solo nucleó a los chiquilines, sino también a los demás docentes, desde biología, historia, geografía, idioma español en la parte del proceso de corrección de la carpeta de la que campo. Se presenta, claro. Claro. Y también la profesora de geografía, de biología. De inglés, que tradujo las recetas. Ellos también investigaron, hicieron en forma QR las recetas. Bueno, hicieron. Porque las recetas están digitalizadas, no se pueden, con los productos a través de un QR se puede ver la elaboración de cada. Sí. Exacto. Bien. Voy a repetir una pregunta que hice la semana pasada cuando nos visitó un grupo de robótica. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer todo esto o armar un buen grupo de trabajo? ¿Cómo les resultó la experiencia? Yo creo que armar un buen grupo de trabajo. Es lo más complicado. Sí. En total, ¿cuánta gente intervino? No les pido un número exacto, pero creo que son más de 20. De tecnología, toda la clase de tecnología. Y lo que es alimentación, nosotros 3. Nosotros 3. O sea que hay que armonizar, ponerse de acuerdo, habían discutir. Más, ojo, habían más, pero se bajaron porque se ve que... En nuestra clase se pusieron todos, más o menos, pero cuando el profe mostró la carpeta, se fueron todos. ¿Ya fue la feria departamental de Canelones?
¿O todavía No, todavía No, no, todavía no. todavía no. O sea, tienen dos competencias por delante. Sí. Tienen la, Sí. la departamental y si les va bien ahí, la Pasar nacional. Nos va a ir por la bien a nacional. Nacional. Les Nos va a ir va a bien, ir. me gustó. Es muy probable que las nacionales también tenemos una idea de trabajo que es presentar, si llegamos a estar en las nacionales, un trabajo para los cereálicos, que también con... Para los celíacos. Nosotros, Celí- en realidad, el budín de naranja vendría a ser Una con receta celíaca. Una receta celíaca. Lleva en realidad harina de arroz. De Era, arroz. era harina de arroz y bueno, pero en realidad en este momento no lo íbamos a presentar porque en realidad no era el tema y decidimos hacerlo con harina de trigo que lleva un poco más, pero la forma de elaboración es la misma. Es la misma. Cambia las proporciones de harina en realidad. Igual pensamos presentarlo. Excelente. ¿Hay alguna elaboración, por ejemplo, sin azúcar? O en este caso todo se tiene que hacer con No, azúcar, en ¿no? este caso Sí. tiene todo azúcar. Está bien, pero sí ese budín especial que puede servir para la gente que tiene celiaquía. La receta es La apta para receta ambas es cosas. celíaca. Excelente. ¿Probaron venta ya o todavía están en la etapa? Porque por lo que decían, hay una idea posterior de venderlo, No, por ahora las ventas las hicimos más adentro de la UTU. Y estuvimos también vendiendo cuando fuimos a Las Piedras. A las piedras. A Las que Piedras. fuimos cuando fue la fiesta 18 de mayo. Ahí está. Ahí sí vendimos gran parte, más bien muffins, budines. Pero sí, la idea es que el producto llegue a más. Cuando lo probaron la primera vez, ¿no? El primer experimento, ¿les sorprendió que les quedara rico? Sí. Sí, la verdad que sí me sorprendió. No, y más que tenemos la ayuda de nuestra profesora que también nos ayuda un montón. Está bien, pero de todos modos no es lo mismo, ¿no? Hacer todo el proceso, toda la investigación. ¿Qué ingredientes, digamos, obviamente la base son los cítricos, pero en general, ¿con qué materia prima se trabaja? O sea, por lo que te entendí, la naranja y limón aprovechan todo, cáscara, pulpa, Todo. jugo. Sí. Todo, hasta prácticamente que la semilla también. ¿También? Sí, parte porque sí. precisamos la... Hay una pastina. parte de la semilla que se llama pastina Ahí era, va. o algo así, que es lo que nos ayuda a generar la jalea. Ahí está. Para la Para jalea que de se naranja, forme. para que se forme. Es una proporción que trae la semilla. Ahí está. ¿Toda la producción la hacen en la UTU o Sí. hacen...? Sí. Sí, entonces. O sea que ahí, ¿y qué? ¿Extra horas? ¿Se quedan después de clase, en horario de clase? Hay Por lo hay un día a la general, semana que hay un sí. día Hay un día a la que nos semana que nos quedamos. reunimos todos. Y después sí, fuera de hora. Todo trabajo fuera de hora, ¿no? No es trabajo. Ellos por eso se quedan a voluntad. Sí, nosotros nos quedamos en hora libre. Ahí está. Aprovechamos que tenemos hora libre. Ustedes... no Tenemos, nuestro horario es de 7 a 1 y nosotros una vez a la semana nos quedamos hasta las 2 de la tarde, que es fuera de nuestro horario, y las veces que tendríamos que ir antes porque tenemos hora libre o lo que sea, vamos y hacemos todo esto, como dijo el profesor, por voluntad, porque nos gusta. ¿Qué les dicen en su casa? Bueno, mi madre en lo personal me anima, ¿no? Dice que va a ir bien y que tal. O sea, yo también hice en casa budines y la verdad que le gustaron, ¿no? No es que algo se quedó solo en la auto y no. Hicimos también en nuestra casa, Claro. probamos con los vecinos, así, y la verdad que le gusta la idea. Está bueno. ¿Es la primera vez que arman un club de ciencias en la UTU de Vista Linda? No, esta es la tercera vez. Pero no habíamos llegado a tanto como el día de hoy, ¿no? Que llegamos a esto. Esta pregunta es para el orientador. ¿Qué le aporta a la docencia, al trabajo de clase, del día a día, pasar a poner las manos en acción? Y creo que la tarea práctica es fundamental para el desarrollo de los chiquilines, porque el trabajo manual es muy importante. El trabajo manual es algo que se aprende y se va requiriendo práctica a través de las etapas de trabajo. Porque de repente podés dejar algo, podés desarrollar algo que de repente, yo qué sé, en el horno se te pasó un tiempo, pero la práctica tiene que estar A punto. a punto. Está bueno. La práctica es el monje, dice el refrán, ¿no? Tal cual. Yo les agradezco en nombre de todo el equipo, de toda la gente que nos está mirando muchísimo, que se hayan venido hasta Montevideo, que nos estén mostrando todo esto, a quienes acompañaron. Muchísima suerte en la departamental, en la nacional y sobre todo suerte a futuro, que esto sea un paso para algo que va a seguir mucho más allá de la instancia. Así que bueno, hasta la próxima. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros cerramos nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia, nos vamos con un nuevo video para seguir con tema, ¿no? De gusto a ciencia, pero nada que ver con comida. Vamos a hablar de computación
cuántica y qué se investiga en nuestro país. Carolina Allende, del área de investigación en computación e informática cuántica de la Universidad Ort. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Carolina Allende y soy estudiante de maestría y asistente de investigación del Grupo de Computación e Informática Cuántica de Universidad Ort. En el Grupo de Computación Cuántica, como se le conoce un poco más popularmente, nos dedicamos a trabajar en computación cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, es una tecnología que surge hace unos 40 años como respuesta a estar llegando al límite de la velocidad de las computadoras que nosotros conocemos. ¿Por qué este es el caso? Bueno, las velocidades de las computadoras están dadas por unos chipsitos chiquititos que se llaman transistores, que están dentro de todas las computadoras que uno conoce. Originalmente, las computadoras ocupaban el tamaño de una habitación o dos. Luego se empezaron a reducir y llegaron a las computadoras de escritorio con torre que usábamos al principio de los 2000, y luego se achicaron más y se convirtieron en laptops, y ahora todos tenemos una computadora totalmente funcional en el bolsillo en este momento. La velocidad de esas computadoras están dadas por unos chipsitos chiquititos que, conforme las computadoras se fueron achicando, hubo que achicarlos también para que pudieran acomodarse dentro de ese paquete. Lo que pasa es que estamos llegando al punto en que esos chips son tan chiquititos que ya no se rigen por las leyes de la física clásica, sino que entramos al mundo de los átomos y de la física cuántica. Entonces, si queremos seguir mejorando la velocidad de nuestras computadoras, tenemos que sí o sí meternos a trabajar en física cuántica, en computación cuántica sobre todo, en cómo utilizar esas propiedades que surgen del mundo cuántico a nuestro favor. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, fundamentalmente son dos: el entrelazamiento y la superposición cuántica, y lo que tienen de bueno es que permiten que un bit, una memoria, ¿sí?, estén más de un valor a la vez. Es decir, no es 0 o 1, sino que puede ser ambos a la vez o una combinación de ellos. Entonces, potencialmente promete ser mucho más rápida que la computación clásica. En el grupo de computación cuántica, lo que hacemos es intentar allanar un poco la distancia entre esas computadoras que hoy en día son muy experimentales, se usan sobre todo para investigación. Hay algunas empresas que tienen algunas en la industria, pero son pocas en el mundo. Mi trabajo de maestría se centra en acortar esa brecha y buscar una manera de traducir lenguaje humano, digamos, a lenguaje de computadora, y hacer así que la tecnología sea un poquito más fácil de usar, con la promesa de que algún día esto sea una revolución digital.